Una, dos. Bienvenidos a la segunda parte de la entrevista con nuestro invitado, Francisco Octavio López. Él es maestro en Derechos Humanos y candidato al doctorado en estudios latinoamericanos por la UNAM, con sus respuestas muy precisas, muy interesantes, para darnos una buena base y profundizar en estos temas. Vamos a pasar directamente, Paco, a la tercera pregunta. Dice, ¿qué diferencia ves entre los movimientos armados de los años 60, por ejemplo, y la nueva forma de la izquierda para llegar al poder, por ejemplo, desde la revolución bolivariana en Venezuela hasta el actual triunfo de López Obrador en México? Bueno, justo esa pregunta, pues da como mucha tela por dónde cortar, ¿no? O sea, entendiendo sobre todo el contexto de las guerrillas o de la lucha armada en los 60, también en los 70, que se dio al menos en América Latina y que creo que en muchos lugares del tercer mundo, o del denominado, creo que se ha llamado el tercer mundo, muchas veces con éxito, otros no. Este pues como que era el único camino o el único que se vislumbraba en ese contexto, ¿no? Pensando, por ejemplo, en el régimen el régimen cubano de Batista, pues la única salida que vislumbraron o que encontraron fue a través de la lucha armada, ¿no? Y a partir de ello, pues inició todo no solo el proceso de la Revolución Cubana, que bueno, al menos hace 3 años que estuve allá, eh, a la gente que le preguntaba o cuando llegamos a hablar este tipo de cosas, para ellos la revolución era algo constante, ¿no? No como este día que a veces tenemos, de que la revolución es un momento y se acaba y sigue otro régimen, ¿no? Sino que al menos en su imaginario, lo que pareció encontrar en el imaginario, era como algo que existía, ¿no? O sea, les llegué a preguntar, ¿cuándo termina la revolución? Y me preguntaban, ¿cómo? O sea, bueno, ¿cuándo termina la lucha armada? Más bien, eso por una parte, ¿no? Bueno, me empecé a desviar, pero volviendo un poco al punto, considero que en ese contexto era más difícil a través de la vía democrática, la vía de los votos, ¿no? Un cambio, ya no digo cambio de político, ya no digo, perdón, un cambio sociopolítico, socioeconómico, sino un cambio de gobernante, ¿no? O sea, se veía en muchos contextos muy difícil, y el caso mexicano creo que es muestra de ello, ¿no? A través de muchos procesos, muchos movimientos, unos armados, otros no armados, fue que paulatinamente en nuestros distintos países se logró al menos que se abriera ese cauce de democracia representativa, ¿no? Porque a veces creemos que es el único tipo de democracia, pero al menos de democracia representativa, ¿no? Vimos, por ejemplo, que a través de una votación en la que me parece que era el plebiscito, la figura jurídica que se empleó, en Chile se votó si querían que siguiera Pinochet o no en el poder, ¿no? Y ganó que no siguiera, ¿no? Y fue un proceso democrático, ¿no? Esto no quiere decir que nada más votando, que todo lo demás fue insuficiente, ¿no? O sea, porque claro que hubo muchos procesos detrás que impulsaron, que denunciaron los crímenes de Estado cometidos durante el régimen de Pinochet. Claro que hubo rebeliones armadas y sofocadas, hubo muertos, torturados, de maneras espantosas. En Cuba también conocí a una persona que estuvo torturada en ese contexto. Em, y comentaba ese tipo de cuestiones. Y bueno, se dio afortunadamente un proceso de cambio democrático, ¿no? Claro, eso no quiere decir que a partir de ahí se resolvieron todos los problemas. Muchos siguen en el caso chileno y en muchos otros casos, ¿no? Ahorita mencioné ese caso, pero podemos hablar también del caso argentino, brasileño, con las distintas dictaduras que hubieron, Sí. uruguayo, también, bueno, un poco más recientemente con Fujimori en el Perú. El caso de México quizás tiene unos matices distintos, pero podemos también mencionar que fue a través, si ganó Fox y se dio el cambio de la alternancia, también hubo muchísimas cosas detrás
incluso para que la gente cambiara de alguna manera de mentalidad y decidiera apostarle a algo distinto, ¿no? O sea, entre el hartazgo, entre la posibilidad de que a lo mejor había otra vía, y muchos de ellos también se le debe a movimientos de izquierda, ¿no? Que a final de cuentas, y digo, no estoy engañando a nadie, ni pretendiendo develar el hilo negro, pero pues Fox se mostró siempre como un gobernante, un político de derecha, ¿no? Sin embargo, también el cauce por el que llegó Fox, por el que entró Fox, también fue en gran medida abierto por movimientos de izquierda, ¿no? De muy distinto tipo, incluido el entonces, el partido PRD, ¿no? Y bueno, lo que ahora veo, pues ya tratando de un poco cerrar la pregunta, veo que hay, o identifico, quiero creer que hay otros distintos tipos de caminos para hacer cambios, ¿no? No digo cambios a gran escala, pero al menos un autoritarismo que está un tanto más fragmentado en distintos países y por lo tanto hay posibilidad de ejercer un cierto actuar, ¿no? Por ejemplo, antes del 68, incluso en el mismo 68, existía, ahí sí tú como abogado, no sé si me puedas un poco aclarar, pero no sé si en el Código Penal de la Ciudad de México o en el Código Penal del país, un, un artículo que decía que las personas, que 3 personas en la calle eran posibles delincuentes, ¿no? Entonces, por lo tanto, toda asociación en la calle, pues ya era signo de sospecha, ¿no? Y a partir del movimiento del 68 y de otros movimientos posteriores, pues se fueron abriendo estos espacios para que la gente se pudiera juntar tan simplemente en la calle, ¿no? ¿Qué digo? Quizás son cambios que parecerían minúsculos, pero que en el imaginario impactan, ¿no? Y que no fueron dados de antemano, ¿no? Entonces, creo que ahí puede haber distintos cambios, aunque hay quienes le apuestan a la vía revolucionaria, en el sentido de la vía armada revolucionaria, ¿no? Ahí sí yo una respuesta de que si los cambios o los grandes cambios que esperamos se van a dar por la vía electoral, por la democracia representativa, o se va a dar, hemos visto ejemplos tanto de éxitos como de fracasos en ambos sentidos, y creo que eso es algo que más que tener un manual de ciencia política o de sociología, pues tendremos que eh, seguir los procesos históricos como propiamente se van dando, ¿no? O sea, creo que ahí la imprevisibilidad está echada y será, pues ahora sí que los seres humanos en la historia los que darán los propios resultados, ¿no? Muy bien, gracias por tu respuesta, Paco. Pasamos a la siguiente pregunta. Hablando de la cultura política de la gente en México, no de los políticos, de los ciudadanos, ¿piensas que ahora es diferente, que ha cambiado con respecto a la generación de nuestros padres? ¿El triunfo de López Obrador en México habrá influido en eso? Fíjate, aquí me interesa comenzar a abordar esta cuestionamiento a partir, podemos dilucidar, echarnos un café y tratar de repensar por qué ganó López Obrador, qué fueron las distintas causas que hicieron que ganara López Obrador. Y podemos pensar que quizás fue el hartazgo, quizás de la gente, em, que quizás sí habrá quien diga, 12 años en campaña, entonces pues ya tenía mayor cancha de ventaja frente a Mido Anaya, que justamente no que fuera muy buen candidato, pero los otros eran peores. Podemos pensar en miles de cosas, que quizás inclusive cierta parte del movimiento feminista también le dio cierto espaldarazo, que tuvo que abrirse, ya no estar tan cargado a un pensamiento, sí, a un proyecto tan de izquierda, y tuvo que abrirse con los empresarios y por lo tanto también, eh, pues cachó buena parte de esa ala empresarial que podemos presumir de derecha. Podemos pensar mil cosas, sin embargo, no sé si estarás de acuerdo, yo creo que no estarás en desacuerdo, pero uno de los motivos principales y que ya hizo que la gente de plano llegara a un momento de hartazgo fue la corrupción, ¿no? O sea, sobre todo en el gobierno previo anterior, o sea, previo inmediato, perdón, el de Peña Nieto, sí tuvimos escándalos de corrupción, 1 semana sí, la otra también, ¿no? O sea, si no a la Casa Blanca,
era la casa de Malinalco, si no era eso, era la estafa maestra, si no era eso, fue lo del, ¿cómo se llama? El software Pegasus. Eso además de las masacres, ¿no? Que creo que las masacres y desapariciones que se hicieron, muy mediáticas y sobre todo la de los 43, creo que es como la más emblemática del sexenio de Peña Nieto, ¿no? Y no que en los sexenios anteriores no los hubiera habido, pero pienso yo, una como hipótesis de trabajo, es que todo eso de plano se juntó y la gente llegó a un momento de hartazgo y aunque no fueran obradoristas, de hueso colorado desde el desafuero, que incluso votaron por Calderón en el 2006 o por Peña Nieto en el 12, pero pienso yo que aún así mucha gente dijo, pues es que a este viejito todo el mundo le dice que es un corrupto, que es de lo peor y que es no sé qué y bla, 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 pero la gente, pero pues no le han encontrado nada, digo, no sé si recuerdan en campaña, que lo pudo encontrar Mid fueron 2 departamentos, mientras los otros tenían naves industriales, 2 departamentos y que no era que se hubiera robado, sino que más bien estaban en un proceso de litigio, ¿no? Que igual tú podrás aclarar más en cuanto a detalles judiciales, ¿no? Pero pienso yo que gran parte de la gente lo que hizo fue que llegó un momento de hartazgo. Tanto nos vendieron que este es el diablo, pero al final de cuentas, pues quizás no es tan demoníaco como dicen y pues le dieron quizás un cierto voto crítico, que yo creo que así debemos de votar críticamente, no de una manera este, caudillista. Y eso, digo, como pequeña introducción o gran introducción, la digo porque despertó un cierto algo, ¿no? Y López Obrador, el gran tema de su campaña, si la recuerdan, también era el hecho de la corrupción. O sea, sí hizo sentido. Si despertó algo en la gente, quizás yo quiero creer, o al menos por los círculos donde me muevo, podría afirmar que sí. O sea, la gente quizás está un tanto más al pendiente, quiero creer, de otro tipo de temáticas y sobre todo, también ahora sí, la figura propiamente López Obradorista y que en gran parte se la han creado, de que dicen que el polarizador. Y en efecto, ahí sí, creo que es muy fácil caer en la postura de que o lo amas o lo odias, ¿no? Y dice algo y rápidamente los medios replican y la ciudadanía, reacciona frente a eso, ¿no? O lo defiende o le tira sin elementos o con elementos, cosa que quizás en los sexenios anteriores no eran figuras como tan emblemáticas que crearan ese tipo de reacciones en las personas, ¿no? Y que ese tipo de actitud propensa a meternos en la política o a platicar o a reaccionar, creo que puede venir no siempre en el hecho de que la gente se empiece a informar, ¿no? De que empiece a buscarle, a ver si es cierto esto o no, o bueno, a mí sí me cae muy bien el viejito, pero no sé exactamente qué está haciendo, bueno, vamos a buscar un poquito, o al revés, ¿no? Me cae muy mal, pero pues ya eso de que peligro para México, como que ya está muy choteado, bueno, voy a buscarle qué hay qué tiene de malo, ¿no? Algo habrá también un poco haciendo memoria, ahora sí que en las elecciones. Otra Ok, disculpa por la falla técnica. Estábamos escuchando a Paco Octavio. Adelante, concluye la respuesta, por favor. sí, bueno, un poco me quedé en lo de las reacciones, entonces pienso que a lo mejor al estar tan proclive este aspecto de reaccionar o de involucrarnos, puede devenir, no siempre, no es regla, pero que la gente empiece a buscar, ¿no? O sea, a lo mejor si es muy afín al gobierno obradorista, pues que ya no se quede que decida no quedarse en argumentos simples, sino que busque otro tipo de maneras de defender en lo que creen, o al revés, ¿no? Que también busquen otra manera de ya no quedarnos con los prejuicios como es un peligro para México, sino buscar otros datos mucho más puntuales, ¿no? Esto, y también quisiera hacer una mención de las elecciones, no las del 18, sino las del 12, creo que al menos para generaciones como a las que yo pertenezco, la irrupción del movimiento Yo Soy 132, creo que también fue darnos a, políticamente, ¿no? A tratar de articularnos, de pensar otro tipo de cuestiones,
de la política, de qué posibilidades existían dentro de la misma, partidista y no partidista. A partir de ahí surgieron distintos movimientos, sobre todo locales, ¿no? De jóvenes en distintos espacios del país. Entonces, digo, habrá que hacer un análisis mucho más detallado qué tanto influyó el movimiento Yo Soy 132, pero sí al menos apostaría que fue también, al menos para generaciones como la mía, un elemento que ayudó a la incitación a involucrarse en la vida pública. Muy bien, gracias Paco. La siguiente pregunta. Los intelectuales de libre mercado dicen que los avances tecnológicos en las comunicaciones imposibilitan aún más el socialismo. Y el presidente López Obrador las llama las benditas redes. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Qué papel juegan las redes sociales en la cultura política actual? Uy, también es la pregunta como del millón, ¿no? Sobre todo para quienes se encargan cuestiones de medios, tecnología, identidad, cultura política, pues las redes sociales son un elemento que presenta bastantes debates, ¿no? Eh, de entrada, ahí yo te diría, creo que como el título de un libro de Humberto Eco, de Apocalípticos Integrados, yo pensaría que las redes sociales de esa manera igual, ni tan apocalípticas ni tan integradas, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, primeramente, bueno, el presidente en dado momento cuando le han posibilitado o le han favorecido en varios sentidos, ¿no? Ha podido replicar o darle, le han servido como megáfono a sus mensajes, ¿no? Sin embargo, bueno, yo también ahí sí soy un tanto escéptico y sobre todo en contraste con mi respuesta previa, pues me atrevería a decir que el problema de las redes sociales sí ves, por ejemplo, pensando en Twitter, ¿no? Tú sigues, suponiendo seas obradorista, sigues distintas redes que también, usuarios más bien, que son obradoristas y tú replicas lo que dicen y te vas dando cuenta, ya alguien dijo algo y ya como la posición como oficialista o obradorista, ahí está, tú la replicas y se reproduce. O al revés, ¿no? Que estés en contra de López Obrador y sigues ciertos usuarios y va por ahí, ¿no? Y ya si sale alguien como a pelearse, o sea, periodista o alguien de la posición contraria, pues tú vas y le mientas la madre o lo que sea, ¿no? Por no creer en lo que tú crees, ¿no? Por argumentar el lado contrario. Sin embargo, yo creo que también pueden terminar en un terreno pantanoso, en que de creer que nos estamos formando políticamente por leer en Twitter, por replicar tweets, o a veces quizás sin tener todos los datos o por una visión a veces muy ideologizada, no ideológica, sino ideologizada, que no pretendemos inclusive salir de esa postura, ¿no? O sea, en la pretensión de que o en López Obrador tiene todo lo bueno o todo lo malo, ¿no? Entonces, creo que puede ser muy pantanoso, incluso peor aún, informarte únicamente a través de memes o de tweets, muy llamativos, o muy chistosos, ¿no? Pero, y digo, no que esté malo, que debiera prohibirse o evitarse, pero no quedarnos únicamente en ese tipo de posiciones, ¿no? O ese tipo de consumo, sino que habrá que buscar otra cuestión de formación, ¿no? En este caso, y viene como anillo al dedo, no sé si sabes del curso de formación política que justamente Enrique Dussel abrió y que las inscripciones se abrieron el día de hoy, va a haber distintas personas. Entonces yo pensaría como una alternativa para no quedarnos únicamente, claro, si comulgas con esta propuesta política, como una alternativa para no quedarnos únicamente en tweets o en otro tipo de cuestiones, sino también pues discutir las cosas en serio, ¿no? Discutir posturas políticas de alguna manera en serio, leer un tanto, conocer qué es lo que estamos defendiendo, ¿no? Y en este caso pues también tener lo que decía una posición crítica que pudiera sí ser afín en este caso suponiendo al proyecto obradorista, pero también criticar sus limitaciones o sus ineficacias, ¿no? El hecho de defenderlo a capa y espada y de criticar de traidores a quienes, o bueno, tachar de traidores a quienes critiquen o cuestionen, pues creo que no ayuden mucho a nadie, ¿no? O sea, creo que, por ejemplo, igual, no sé qué opinión tengas tú, pero el caso ahora sonado de este periodista potosino, Julio Astillero, Sí.
pues me parece bastante, digo, aunque tampoco es como mi santo de devoción, pero yo sí lo considero un periodista íntegro, no comparto todo lo que dice, por supuesto, pero yo sí considero que él lo que está haciendo, lo está haciendo desde una causa comprometida con la izquierda, ¿no? Y en este caso, igual con lo que dijo esta, pues vocera del quién es quién y el agarrón que medio se dieron, pues creo que quien lleva razón es Julio Astillero, porque él dio y mostró los datos, y sobre todo, y creo que muchos obradoristas han terminado en esa postura de decir si quién tiene la razón o hacer un pleito entre Astillero y Vilchis o entre Astillero y Obrador. A ver, pues lo que esté en juego no hay que quedarnos con ese, como dicen, quien apunta el dedo, quien señala con el dedo a la luna y se queda, o al sol y se queda mirando el dedo, pues el pleito ese es el dedo, lo que está señalando es justamente la cuestión de la Sierra de San Miguelito, ¿no? A eso debemos enfocarnos. Y pienso yo, si votamos o hubieron gente que votó por López Obrador, no era para que llegara a él, era por las causas que encontramos o que consideramos que podrán ser mejor defendidas a través de su gobierno, ¿no? No es nada más por él. Y digo, si nos quedamos en eso va a ser algo muy, muy limitado, incluso caudillista, ¿no? Pues más bien es por los cambios que se pueden generar, ya sea porque él los promueva o porque él los obstaculiza menos, ¿no? Pienso que esas, digo, lo que debemos defender son realmente causas, no figuras, ¿no? Muy interesante tu respuesta, Paco. Y al respecto, antes de pasar a la siguiente pregunta, quisiera abrir otro paréntesis sobre el tema de las redes sociales. Por ahí en un libro, me acuerdo, un libro sobre la historia de los libros. Me acuerdo haber leído, después puedo poner en pantalla este libro para darle la referencia. Me acuerdo que mencionaba el autor que cuando se pasó del papel, del papiro, de todos los materiales, finalmente cuando llegó al libro, como lo conocemos en la actualidad, empastado, etcétera, no se le recibió bien al libro. Se pensaba que iba a desvirtuar, iba a hacer otro uso del tradicional, de la información, de los contenidos, de los conocimientos, distinto y en términos generales negativo a como lo venía marcando la tradición con esos pergaminos y con todo ese material. Yo creo que en cada etapa, en cada evolución acerca de la transmisión de conocimientos, el último que tenemos, del libro impreso a libro digital, sucede algo parecido. O se le sataniza o se considera el máximo avance de la humanidad. Entonces, yo haciendo este comentario, como un anexo a tu respuesta que has dado, sin importar, y lo ha dicho, por cierto, también Paco Ignacio Taibo II, cuando le preguntan si el libro digital o el libro impreso, dice, pues no importa, lo importante es que disfruten la lectura, no importa el formato. Entonces quizá va por ahí de que las noticias falsas, la calumnia, la cortina de humo, en los años 60, en la Guerra Fría, no había esta tecnología y sin embargo había cortinas de humo, contrainformación para despistar al enemigo, para calumniar, etcétera. Para la famosa guerra de baja intensidad, la guerra psicológica para minar al enemigo mentalmente hablando. Te decía esta pregunta, Paco, porque la moderna escuela austriaca de economía, con los anarcocapitalistas a la cabeza, con los anarquistas de derecha, tienen esa idea muy clara, que los avances tecnológicos imposibilitan aún más el socialismo. Cuando nosotros en nuestra formación tenemos que, por ejemplo, Marx mencionaba que a un mayor crecimiento de la industria hay más posibilidades de que las relaciones sociales de producción rebasen a las fuerzas productivas, a la tecnología. En este caso, es un tema
muy interesante. Y gracias por tu respuesta. Nos da un punto de vista, nos da una referencia. Esa es la finalidad de estas entrevistas, de estos contenidos, que quien escuche pueda tener una idea, una referencia a la que no había llegado para tener un nuevo punto de partida. ¿Qué te parece, Paco, si pasamos a la siguiente pregunta? Dice, ¿Me los das chance de un intereses... paréntesis Adelante, adelante, claro que sí. con esto que comentabas, ¿no? En cuestión mediática, bueno, esto de los anarcocapitalistas, que un poco sí evadió un tanto la pregunta, ahí sí desconozco. Este, sí, imposibilitan el socialismo por la cuestión de redes sociales. No entiendo cómo vaya el argumento de ellos. Yo creo que no tiene por qué ni fortalecerlo ni facilitarlo. Digo, es lo que de momento se me ocurre. Pero me llama la atención, por ejemplo, lo que dices la cuestión del libro, ¿no? Sino, y cómo a través y de distintos momentos, pues se ha satanizado sobre todo a distintas cosas, ¿no? Que irrumpen en la realidad como novedades, pero en este caso la cuestión mediática, ¿no? Y justamente el libro que hice mención de Eco habla de eso, de los medios masivos, pensando en la televisión, en el periódico, en el radio, en los cómics, ¿no? Y que ahora, y justo en ese contexto, por eso pone, pues miren, pues ni la cosa es que vaya a democratizar todo de la mejor manera, pero tampoco es que vaya a acabar con la sociedad occidental, ¿no? O sea, tiene ventajas y desventajas y hay que verlo de una manera somera, ¿no? Y creo que justamente la misma analogía viene para las que a veces les llaman las TICs, y dentro de ellas las redes sociales, que a veces se les ve como que democratizan mucho más la sociedad, que dan una inmediatez, en ese sentido sí estoy de acuerdo, absoluta, y que son una gran ventaja de cosas que están pasando que ahora a través de del gobierno pues no se pueden callar, salen ciertas cosas, pero al mismo tiempo existían también, existen por supuesto las fake news, que ojo, no son novedad. Por eso hablan de la época de la posverdad. Yo lo pongo un tanto en duda porque también los medios tradicionales, el periódico, también se sacaba diciendo una sarta de barrabasadas en décadas previas, ¿no? Y no había cómo confrontarlos, no había más otros espacios para verificar, por ejemplo, ¿no? Y ahora, bueno, en las redes vemos que ocurre esa misma dinámica, aunque también, como digo, te pueden dar pistas o cosas inmediatas que son muy valiosas, ¿no? Ahora, si lo inmediato forzosamente implica una respuesta igual inmediata o más veloz, políticamente articulada, pues habrá que ponerlo en duda, ¿no? Este, Tiene otra idea, pero bueno, a ver si ahorita se me escapó y a ver si regresa, ¿no? Pero si quieres seguimos con la siguiente pregunta. De acuerdo, gracias. La siguiente pregunta se refiere a lo siguiente. En su tesis sobre Feuerbach, Marx mencionaba que la esencia del ser humano está en las relaciones sociales y que la cuestión de la verdad objetiva en el pensamiento no es un problema teórico, sino práctico, de cambiar las circunstancias de la realidad mediante la acción revolucionaria. En este aspecto, la pregunta es, ¿cuál es tu análisis, Paco, respecto a las políticas públicas del gobierno de López Obrador? ¿Estarán cambiando las circunstancias que se establecieron en el neoliberalismo? ¿Estarán empezando a sentar bases para una revolución de la cultura política en la gente, para después cambiar las relaciones sociales por otras que no sean capitalistas? Híjole, de entrada, ahí sí sería un tanto escéptico, vuelvo a ser escéptico, ¿no? En el sentido de que, bueno, ya hemos escuchado al presidente cómo él pretende posicionarse como algo no neoliberal, eh, pongámosle de otro nombre, a quienes le quieren poner como bienestar, pero como un programa político que no sea neoliberal. Ahora, que en verdad diste de ser neoliberal, podemos ponerlo en duda, pienso yo, de entrada, porque todavía siguen existiendo distintas políticas que están en el marco del neoliberalismo, ¿no? Igual la concesión a grandes empresas, siguen bastantes cosas privatizadas. Sin embargo, tampoco es que siga exactamente lo mismo, como pretenden decir otras voces, que incluso llegan a decir que estamos peor que con Peña Nieto, ¿no? O sea, es decir, sí se han dado distintos intentos, al menos, no siempre exitosos,
de transformación, ¿no? En el sentido, no de las relaciones sociales de producción, pero al menos de transformación de algo. Es decir, de limitar un poco a las grandes empresas, de cobrarles impuestos, de redistribuir, aunque sea un poquito, con el programa de las mal llamadas becas para ninis, por ejemplo. Se han dado ciertas cosas que no se habían dado antes, ¿no? Y a través, por supuesto, de otro tipo de políticas, ya no de índole pensando económica, sino también pensando en la despenalización del aborto, por ejemplo, en 3 estados que van en lo que va de este gobierno. Y digo, no fue promovido por López Obrador, pero fue a partir del partido, ¿no? Del mismo partido que llegó al poder, este, y que de alguna manera pienso yo que está dentro del oleaje del obradorismo o de este cambio de lo que platicamos, que hay un cambio en la ciudadanía, pues se discuten otras cosas y por ejemplo una de estas, ¿no? Eh, no es lo mismo tener a un gobierno, perdón, a un Congreso con mayoría conservadora, pensando por ejemplo en el PAN, que a un Congreso de mayoría morenista, ¿no? No es que eso sea garantía de que vayan a darse este tipo de leyes, por ejemplo, decía de la despenalización del aborto o de los matrimonios homosexuales, no es garantía que vaya a ser con un Congreso morenista, pero sí es garantía que no se va a dar con un Congreso panista, ¿no? Entonces, pienso que ahí, pensando de entrar en el neoliberalismo, ahora que si se vayan a después ir generando ciertos cambios para dar una transformación de corte, ahora sí anticapitalista, y pues yo quiero creer que sí, pero la verdad yo sí se me antoja complicado, ¿no? Y sobre todo hay que entender que López Obrador, o al menos yo no recuerdo nunca que haya dicho que se manifieste anticapitalista, ¿no? Será antineoliberal, anticonservador, incluso hasta antiimperialista, ¿no? Con el espaldarazo que le dio al régimen cubano, ¿no? Pero anticapitalista, comunista o socialista no son sinónimos, pero al menos como estos 3 adjetivos que tienden a tener ciertos sectores de la izquierda más radical o de ciertos sectores de la izquierda más radical, pues no considero que vaya por ahí. Ahora, una evaluación acerca de estos proyectos, pues se han dado lamentablemente, igual desde el mismo pensamiento o posiciones de izquierda, diciendo que no, bueno, planteamientos con algunos datos, habría que analizarlos más a fondo si son certeros o no, que pues los programas sociales no están beneficiando totalmente como se ha pretendido, ¿no? Que no han tenido la expansión que se ha buscado o que incluso hasta han sido contraproducentes, lo cual es bastante desalentador leer y repito, bueno, habrá que analizarlo con mucha más calma, ¿no? En ese sentido, pero ahora, si esto no es tampoco para un pesimismo que nos deje en la pasividad, ¿no? Pues es que entonces ya no hay que hacer nada porque las cosas estaban menos peor cuando estábamos peor o cómo era la cosa, así, como dice la frase, no, pues más bien las cosas van cambiando a ensayo y error, ¿no? Y, y habrá que ir mejorando ciertas cosas, pero que al menos se hayan puesto en la discusión y puesto en marcha ciertas políticas para, repito, favorecer a quienes históricamente han sido menos favorecidos, pues de entrada yo lo celebro. Ok, muchas gracias, Paco. Sí, también estaba recordando esa cuestión, si no me equivoco. El presidente López Obrador nunca se ha dicho, ya no digamos comunista, sino socialista para nada. Creo haberlo oído mencionar en una de las mañaneras, que él es humanista, si no me equivoco. Lo cual tampoco dice mucho, ¿verdad? Así. Tampoco dice mucho, es muy vago, habría que ver qué tradición Ujú. humanista, es cierto. Y vamos a hacer algo por primera vez aquí en el canal de Cultura Grimos. Vamos a irnos a una tercera parte, ya para concluir nada más la entrevista, Ok. porque sí ha sido unos temas muy importantes, han merecido estas respuestas. Entonces, los esperamos para concluir en la tercera parte de esta entrevista.